oyentes y seguidores. 9:32, estamos a 30 minutos de que inicie la reunión entre el presidente José Raúl Mulino y el secretario de Estado Marco Rubio, cada uno acompañado por respectivos equipos. A esta hora vamos a hacer comunicación con un buen y gran amigo de esta emisora que desde afuera de Panamá, nos ayuda a entender este tipo de temas al cual no necesariamente estamos acostumbrados los panameños, y digo por la forma sobre todo. Me refiero al ex embajador de Chile en China, don Jorge Heine, que no sé si está en Chile o no sé si está en Boston. Jorge, buenos días, ¿Qué acá en tal? la Muy ciudad de buenos días, Panamá, Edwin. Estoy en Boston. en Gusto Boston, verte, como siempre. con mucho frío, me imagino, ¿no? Harto frío, harto frío. Está soleado, pero nevado. Yo he querido pedirle al gran y buen amigo Jorge que nos acompañara en este despegue del programa especial que estamos haciendo, porque él es un conocedor, además chileno, latinoamericano, conoce muy bien Panamá, conoce a mucha gente de Panamá también, pero conoce también muy bien cómo está funcionando China. Y la primera pregunta, Jorge, es si has visto, pues, el presidente Trump no tiene problema con Rusia, no tiene problema con China, no tiene problema con el Medio Oriente, no tiene problema con Europa, sino la ha enfilado con Panamá en su discurso de toma de posesión, diciendo que va a retomar el canal. Y el eje de ese argumento es la intromisión de China en la operación del canal, cosa que es absolutamente falsa. Jorge, la primera pregunta es, ¿cómo considera Jorge Heine que está China asimilando toda esta información? China obviamente está tomando nota de esto. Y acá yo creo que es importante tener presente lo siguiente. China es el mayor exportador del mundo. Es el país que comercia más bienes en el mundo. Es el país que tiene 7 de los 10 puertos con más movimiento de carga en el mundo. Y por lo tanto, para China, el Canal de Panamá es muy importante y muy significativo. El Canal de Panamá es obviamente un lugar clave para el transporte marítimo, el transporte en general en el mundo. Y obviamente China, que tiene relaciones diplomáticas con Panamá desde el año 2017, ya ha tenido una importante presencia en Panamá desde entonces. El presidente Xi ha estado en Panamá, sigue esto muy de cerca. Ahora, yo creo que es importante no reducir el tema de Panamá solo a lo de China en la perspectiva del gobierno del presidente Trump. Están también otros dos factores muy importantes que inciden en ello. Uno es el tema de la migración que pasa por Darién hacia la frontera sur de Estados Unidos, y está también el tema de los cobros por el paso del canal. Entonces, es un tema que tiene varias dimensiones. Está, Profesor. ¿se cortó, Melissa? No, ¿Me ya escucha? terminó la La Ok, respuesta. idea. ok. Y en esa perspectiva, y en medio de este debate con Panamá, de que voy a retomar el canal, pero además con unos argumentos falsos todos. Y ayer comentábamos aquí con los oyentes, Jorge, que pues ayer México, Canadá y luego China le dijeron a Trump, no señor, eso no se lo vamos a aceptar, y allí le va su retaliación también con aranceles. ¿Será que esto también forma parte de esta cadena de temas de Canal, Canadá, México, China? A ver, yo creo que acá es importante poner en perspectiva lo que significan estos cambios de la política exterior de Estados Unidos. Obviamente estamos en los días iniciales, van recién 12 días desde la toma de posesión del presidente Trump, pero yo diría lo siguiente, ya se permiten discernir ciertas cosas. Primero, lo que yo veo acá es una especie de repliegue global de Estados Unidos. Estados Unidos básicamente ya no se ve a sí mismo como el gran campeón del orden internacional establecido, menos aún como el policía del mundo, como se vio alguna vez. Y este repliegue global va acompañado de una reafirmación continental, una reafirmación en las Américas.
en el hemisferio occidental. Pero esta es una reafirmación no basada en la cooperación, sino que basada en la intimidación y en decirle a los integrantes de este continente que o se alinean con las nuevas prioridades del presidente Trump o van a tener serios problemas. Y acá yo creo que el caso de Canadá, yo estaba viendo anoche al primer ministro Trudeau respondiendo a los aranceles que se establecieron. Hay una especie de misterio acá, porque la verdad es que en términos de migrantes ilegales desde Canadá a Estados Unidos, las cifras son muy bajas, creo que, no sé, menos del 1%. Y lo mismo para el caso del fentanil, también menos del 1% del que ingresa a Estados Unidos desde afuera proviene de Canadá. Entonces uno se pregunta por qué esta obsesión con Canadá. Y tiene que ver con este espíritu de alinear a los países de las Américas a las órdenes, a las instrucciones de la nueva administración. Y otro problema que hay acá, que es muy serio, no está muy claro qué es lo que qué es lo que permitiría revertir estas medidas, estos aranceles. ¿Qué es lo que tendría que pasar entre Canadá y Estados Unidos y entre México y Estados Unidos para que se bajen estos aranceles? ¿Cómo mide uno si ha bajado efectivamente la entrada de fentanilo a los Estados Unidos desde el norte o desde el sur? No hay plazos. Entonces, es una situación de gran incertidumbre que esto ha generado y, desde luego, muy caótica. Jorge, disculpe, una pregunta. Me ha llamado mucho la atención y muy atinado sus comentarios, pero le pregunto a usted. Como usted decía, hace 12 días solamente ha llegado el señor Trump a la Casa Blanca y el mundo lo tiene pata para arriba. Mi pregunta es, ante ese creerse el policía del mundo en materias de armamento y de guerras, ¿usted cree que la idea de Trump no es hacer la guerra como él dijo, él es un hombre pacifista, según él, no es hacer la guerra esta de armamentistas, sino la guerra comercial para fastidiar un poco al mundo y tratar de recuperar el espacio económico que ha perdido Estados Unidos? Correcto. El presidente Trump ha dicho que la palabra aranceles es su palabra favorita en su vocabulario. Y gusta mucho aplicar aranceles. ¿Por qué? Porque no tiene que pedirle permiso al Congreso, no tiene que pedirle permiso a nadie. Él simplemente firmando un decreto los puede establecer y eso le da gran satisfacción. Ahora, como se estaba comentando anteriormente, hay que ver cuál va a ser el efecto de esto en la inflación, en los precios de los productos dentro de los Estados Unidos. Entiendo que ahora de un 60% de las verduras que importa Estados Unidos proviene de México. Y eso obviamente va a tener un impacto muy grande en los precios de estos productos como en muchos otros. De manera que en el relativamente corto plazo esto va a tener un efecto muy negativo. Así que lo que estamos viendo es un cuadro, como digo, extremadamente caótico, extremadamente impredecible. Don Jorge, fíjese que hay algo, y discúlpeme Jorge Luis, hay algo interesante que tiene que ver con el actuar del señor Donald Trump frente al historial del Partido Republicano y sobre todo los Estados Unidos. Yo le comentaba al profesor que jamás había visto un presidente tan proteccionista, sobre todo del país más poderoso del mundo, económicamente hablando. ¿Usted cree que cuál es el motivo de, más allá de que por eso fueron que votaron los estadounidenses, ¿no? Por el proteccionismo que, digamos, disparaba Donald Trump en su campaña electoral, pero por qué esa decisión de Estados Unidos de arrinconarse, de cerrarse, cuando eso siempre fue lo que se le criticó a China, por ejemplo? Sí, por supuesto. Y acá tenemos esta curiosa situación del mundo al revés, que hoy día China aparece como el campeón del libre comercio y Sí. Estados Unidos aparece como el campeón del proteccionismo. Ahora, acá hay un tema bien interesante, que es el siguiente. Estados Unidos depende menos de su comercio internacional que otros países, de luego menos que China, menos que Japón, menos que otros países. Por lo tanto, se puede dar el lujo de utilizar los aranceles como arma, como instrumento de política exterior, en el entendido que se hace daño a sí mismo. Pero la tesis detrás de esto es que le hace más daño a los otros, que esta medida que ha tomado con Canadá y con México le hace más daño a Canadá y a México que a los propios Estados Unidos.
y por eso lo hace. Se podría decir que esto tiene algo de irracionalidad, pero la lógica que hay detrás de eso es esa, porque la economía de Estados Unidos depende menos del comercio exterior que en el caso de los otros países. Jorge, una pregunta. Con la experiencia diplomática y política que usted tiene, el lenguaje que ha utilizado el señor Trump y su equipo hacia Panamá, y en el caso hoy de la llegada del señor Marco Rubio, el señor Trump ha hablado de tomarse el canal. Es decir, que la interpretación de Jorge estaría asfixiar económicamente a Panamá más que una toma militar del canal. A ver, yo creo que acá es muy importante tener claro cuáles son los temas que están en juego para poder distinguir entre ellos y así Panamá tomar las decisiones correctas. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre, por una parte está el asunto de la presencia china, a la cual yo aludí anteriormente. Exacto. Ahora, acá es importante entender lo siguiente. La empresa china Hutchinson, Panama Ports, que maneja los puertos de Balboa y Cristóbal, es una empresa multinacional que maneja 54 puertos en 23 países a lo largo y lo ancho del mundo, Sí. incluyendo Australia, en Canadá, en el Reino Unido. De manera que, y está en Panamá desde el año 1997, entiendo yo. De manera que es un poco extraño acusar a esta empresa de tan larga data de estas intenciones, las cuales se le acusa. Además, hubo un estudio que hizo el Pentágono al respecto, en su momento, sobre esta empresa y las posibilidades que ello pudiera afectar el funcionamiento del canal. Y el estudio concluyó que ello no representaba una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Hoy día el canal de Panamá, gracias a las inversiones que ha hecho Panamá y el buen manejo de la autoridad del canal, funciona mejor que lo que funcionaba en la época en que estaba bajo el control de Estados Unidos. Hay menos accidentes, los tiempos de tránsito han bajado. Entonces, la verdad es que es difícil entender ese argumento, ¿no? Y obviamente, lo que yo señalé anteriormente, debido a la posición de China en el comercio mundial, obviamente siempre para el canal de Panamá va a ser muy importante todo lo que significa China y su movimiento de barco. Ese es el primer punto. Segundo punto, está el tema de los cobros por el pasar de tránsito por el canal. Y ahí la queja de Estados Unidos es que estos cobros son muy altos y que de alguna manera, no sé, si Estados Unidos se debería cobrar menos, tal vez menos a los barcos de la Marina. Yo creo que ese es un argumento muy complejo. ¿Por qué debe Panamá subsidiar a la mayor economía del mundo? Porque eso es lo que se está diciendo, que Panamá debería subsidiar al tránsito de los barcos de los Estados Unidos. Y yo creo, por ejemplo, subsidiar el tránsito de los barcos de la Marina de los Estados Unidos sería, en buena medida, dejar de lado el compromiso de neutralidad que se firmó con ocasión del tratado. Porque, obviamente, si se dejan pasar barcos de guerra a los Estados Unidos gratis, ¿por qué no de otros países, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema bien complicado y en el cual, a mi juicio, Panamá no debería entrar. Ahora, el tercer punto, y acá yo creo que es que Panamá puede hacer un gesto y tratar de reconciliar sus posiciones con los Estados Unidos. Tiene que ver con el tema de los flujos de migración. Bien sabemos que por el Darién pasa una parte importante del flujo de inmigrantes desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Panamá ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Tengo entendido que del 23 al 24 las cifras que han pasado por el Darién han bajado de 400.000 a 300.000 en forma importante. Obviamente se puede avanzar más en ese sentido. Yo creo que la preocupación de Estados Unidos por el tema migratorio es obviamente una gran prioridad del presidente Trump y de su gobierno. Yo creo que ahí puede haber algún encuentro. Otro aspecto también muy sensible es la posibilidad que Panamá recibiese a deportados o refugiados desde Estados Unidos de otras nacionalidades, también un tema complejo. Otra arista a tener presente es que en general el número de panameños que emigra a los Estados Unidos es muy bajo, porque Panamá es el país más próspero de la región, los panameños están contentos donde están y por lo tanto hay una gran diferencia con lo que ocurre en otros de los países vecinos. Pero yo creo que ese es un tema que el gobierno de Panamá podría explorar más a fondo
con el gobierno de los Estados Unidos y ver cómo encontrar acuerdos ahí y que Panamá cooperase con la administración Trump. Don Jorge, a ver, fíjese que usted fue diplomático y lo que estamos viendo en esta oportunidad desde el lado de Donald Trump, y lo hemos dicho, es que Trump no está gobernando con el partido republicano, el partido republicano es él. Y fíjese que le doy dos ejemplos que llaman mucho la atención. El señor envía a Steve Witkoff para Israel para reunirse con Netanyahu y acto seguido, pues días, horas después, se logra un cese al fuego que el señor Biden nunca logró con Blinken. Y por el otro lado, vemos que el señor Donald Trump envía a Richard Grenell a Caracas y trae 6 estadounidenses de vuelta en un día. Donald Trump, su primera visita oficial, en este caso de Estado, no como presidente, fue a Venezuela en América Latina con este enviado especial que ni siquiera es el encargado de asuntos para Venezuela. La pregunta es, ¿cómo usted define este tipo de política exterior en donde por un lado tenemos al secretario de Estado, que es Marco Rubio, que es una especie de canciller por un lado, y por el otro lado Donald Trump utilizando a diplomáticos y empresarios que tal vez no estén alineados bajo el esquema del Departamento de Estado? Sí, a ver, el presidente Trump le tiene gran desconfianza al Departamento de Estado. Es el primer punto que hay que señalar, ya los diplomáticos profesionales. Por eso es que nombra a estos enviados especiales, muchos de los cuales no tienen ninguna experiencia diplomática. Ese es el primer punto que hay que hacer. Segundo punto a subrayar es que obviamente la visita del secretario de Estado Rubio a Panamá, como la primera visita de su gestión, fíjense que hacía más de 100 años, desde el año 1912, que un secretario de Estado de los Estados Unidos no hacía su primera visita a un país de América Latina. Digamos, esto nos indica la prioridad que esto tiene. Entonces, yo creo que acá es importante darse cuenta que esto también significa una oportunidad. Y como digo, yo creo que Panamá, dentro de estas tres aristas que tiene las demandas que ha presentado Estados Unidos, el petitorio que ha presentado en relación a la situación de Panamá, el tema migratorio, a mi juicio, es el que ofrece más posibilidades para llegar a un acuerdo y poder avanzar. Acá lo importante es permitirle a la administración del presidente Trump decir ya, nos anotamos una victoria, anotamos un gol y ya con eso podemos cerrar el tema. Entonces, no se trata de tener una actitud cerrera, ni se trata tampoco de tomar actitudes conflictivas. Los Estados Unidos es la mayor potencia del mundo, obviamente hay que tomar muy en serio lo que plantea. El tema es cómo avanzar en llegar a acuerdos con el gobierno actual de Estados Unidos. Bueno, parece que la doctrina Monroe, don Jorge Heine, está reviviendo la política del Big Stick, está reviviendo, pero lo cierto, pues alguien como Jorge Heine, pues tendría muchísimo que decir sobre esto, pero es que los tiempos han cambiado. No es lo mismo la época de la doctrina Monroe, del gran garrote, con el año 2025. Y prueba de ello es esa reacción vehemente, tanto del primer ministro Trudeau como de la presidenta Sheinbaum y naturalmente de Xi Jinping, quien no se va a dejar. El único problema que tenemos nosotros acá, don Jorge, es que somos como el queso del sándwich. Estamos en medio de una guerra comercial planteada, porque es una guerra comercial, y pues ellos han decidido que retomar el canal para ellos ahora es clave. Jorge nos ha mencionado 2 o 3 veces el tema migratorio, pero la estadística que ha mostrado el presidente Mulino, Jorge, esta semana, nadie la ha puesto en duda. O sea, Panamá se ha puesto en apoyo a Estados Unidos para controlar este tema de las migraciones desde el Darién. 92% Y la ha reducción. bajado, pero notablemente, Sí, notablemente es poco decir. O sea, eh, si él quiere extender un poco más el accionar en Darién, pues bueno, esas son cosas que se hablan. Yo tuve era una entrevista que terminé yo debatiendo con una periodista de NTN 24, porque la periodista me decía, bueno, pero es que ustedes tienen que entender que hay que sentarse a negociar. Le digo, no, pero sí es que Panamá tiene experiencia negociando con los Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos o el señor Trump quiere sentarse a negociar sobre la base que va a retomar el canal.
Y eso ya hace que una posible conversación o negociación, como se le quiera llamar, quede perturbada. Es decir, yo creo, Jorge, que Panamá está dispuesto a conversar con Estados Unidos todos los temas que Estados Unidos quiera conversarlo y hasta negociarlo. El único que no puede negociar y ni siquiera conversar es el control del canal, es la operación del canal, la administración del canal. No lo puede hacer y no porque es un capricho ni de los panameños ni del presidente Mulino, sino porque por constitución le está prohibido a los presidentes tocar el tema de la operación y la administración del canal. Entonces, ahí es No, donde el asunto se perturba, pero creo que por lo demás puede ser perfectamente conversado y si necesario hasta negociado. sí. Yo quisiera decir lo siguiente. En ese sentido, yo creo que el presidente Mulino ha sido extremadamente cauteloso, sobrio, planteó el tema en Naciones Unidas. Como digo, yo creo que la discusión del tema migratorio puede ser un tema en que se logren más avances, pero yo diría lo siguiente, si eso no resulta y si eso por algún motivo no avanza, yo creo que el presidente Mulino debería hacer, veamos lo que ha hecho la primer ministra de Dinamarca. La primer ministra de Dinamarca en las conversaciones sobre Groenlandia, ¿qué hizo? Ella partió, hizo una gira por Europa. Estuvo en París, estuvo en Berlín, conversando con los líderes europeos respecto de el apoyo que podrían darle los otros países europeos a Dinamarca por sus diferencias con el caso de Groenlandia. Y el presidente Mulino, si esto no avanza, si esto se empantana, yo creo que debería hacer algo parecido, visitar Brasil, visitar Chile, visitar Perú, visitar Colombia y concitar el apoyo de otros países latinoamericanos. En el resto de la región, el tema del canal, la soberanía de Panamá sobre el canal, es vista no solo como un tema panameño, es visto como un tema latinoamericano. El tratado que permitió que la soberanía volviese a Panamá del canal fue todo un hito, fue visto como un tema de descolonización, el volver a recolonizar el canal hoy día. La verdad es que es impresentable. Y recordemos también lo siguiente, que Panamá hoy día está como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos lo que hizo Omar Torrijos en su momento, de llevar al Consejo de Seguridad a Panamá para que viesen de primera mano lo que significaba el canal bajo el control de Estados Unidos y no bajo el control de los panameños. Entonces yo creo que hay todavía mucha tela que cortar y todo eso está sobre la mesa. Don Jorge Heine, como siempre, infinitamente agradecido por este espacio que nos regala, muy amable. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Buen domingo. Gracias. Está bien. Una vez 9:55 minutos. Melissa, cuéntenos por dónde anda el señor Rubio. Bueno, hombre. el señor Marco Rubio estaba hace unos momentos en la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Estaba en la misa, parece ser que estaba Sí, en la asistió misa. a la misa Asistió a la tempranito. misa. Y pues saliendo salió. de ahí, me sorprendió la cantidad de fotos que le estaban pidiendo las personas. No sé si eran panameños, no sé si eran estadounidenses, no sé de qué nacionalidad eran, pero sí le estaban pidiendo bastantes fotos. Y bueno, ahora entró al restaurante que está justo Antiguo. sí, está